todos nuestros pecados. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual le enseñaron nuestros padres. Y dice la palabra, no lo digo yo, pero aún así Él pagó el precio. Y no un precio cualquiera, su propia sangre. Él la firmó no con una tinta azul o negra, la firmó con tinta roja, para que tú y yo tuviéramos oportunidad de recibir bendición, de recibir bendición. Y aún nuestros hijos también la reciban. Fuimos rescatados por la sangre del Cordero, de las malas enseñanzas de nuestros padres, para ser reeducados en el camino de Dios. La tarea de ser padre es espiritual. Y si no tenemos a Jesús en nuestras vidas, yo creo que esta tarea es imposible. Con Dios todo es posible. Con tus fuerzas puedes lograr algo, porque tú puedes obrar en lo natural, pero Dios obra en lo sobrenatural. Yo prefiero depender de Dios, para que Él sea el que me guíe, para que Él sea el que me molde, para que sea el que me enseñe, que yo pueda ser un buen padre, para que mis hijos puedan recibir bendición. Pero hemos estado hablando de hijos que maldicen a su padre y a su madre y no son bendecidos. Hemos estado hablando de que la palabra de Dios trae maldición a esos hijos, que a veces son hijos crueles, que con la boca nos ofenden, que con la boca no nomás nos faltan al respeto, sino que sobrepasan toda conciencia y agreden a nuestras vidas. No podemos permitir que nuestros hijos mueran, porque la palabra de Dios lo leímos hace un rato. Mueren irremisiblemente. Y la palabra irremisible es todo pecado que puede no ser perdonado. Dice las consecuencias de maldecir, puede haber más, pero con esta nos vamos a quedar por el momento. Pero yo les quiero decir que no traigo malas noticias. La palabra de Dios dice que somos portadores de buenas noticias, y el evangelio es palabras de buenas noticias. Yo te aseguro que terminando el tema de hoy, aparte de conocer la maldición de no honrar a nuestros padres o de maldecirlos, podemos tener la bendición como hijos. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Yo le pediré que si está incómodo, se sienta cómodo, que se abroche los cinturones. Espero que su silla, como los autos nuevos, tenga frenos de ABS, porque hay algo bueno que Dios tiene para ti, o por lo menos que tenga bolsas de aire para que no choque con el de adelante. Me acompaña Mateo 15, versículo 4. Y vamos a empezar a ver lo contrario a maldecir a papá y a mamá. ¿Ya lo tienes? Dice, porque Dios mandó diciendo. ¿Quién mandó? Dios. ¿Y mandar qué es? Es como si quiero. Es una orden, ¿no? Es como si tienes chance. Si tú quieres aplicarlo, si te da tu voluntad hacerlo. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. La palabra declara una maldición a los hijos que a causa de maldecir y no honrar a sus padres traen una maldición, y la maldición es muerte. Y no es una muerte física, es una muerte física. Tú no puedes estar deshonrando a tus padres y pedirle a Dios que te bendiga hoy.
Va de nuez. Tú no puedes estar deshonrando a tu padre o a tu madre y pedirle a Dios que te bendiga hoy. Pues el versículo que acabamos de decir dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y lo mandó como un impositivo, como algo que tenemos que hacer, no que si queremos hacerlo. El problema es que cuando venimos delante de Dios, incluso a veces, a pedirle que Dios nos sane de alguna circunstancia, queremos que Dios obre en nosotros. Y se nos olvida lo que dice este versículo. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, muera irremisiblemente. ¿Cómo le puedo pedir a Dios que me bendiga si no he bendecido y honrado a mis padres? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que haga lo que en la Biblia no dice? Si en la Biblia dice que primero honra a padre y madre para no morir irremisiblemente. Dios tiene reglas. Se nos olvida eso. Se nos olvida leer sus mandatos, sus principios, sus mandamientos, sus leyes. Y el que no honra a padre y madre muere irremisiblemente. Entonces no espere que Dios venga y lo sane cuando usted está aquí, si usted está mal con sus viejitos, si usted está mal con sus papás. Primero vaya y póngase a cuenta con ellos para entonces venir delante de Dios y pedirle, porque el que honra a padre y madre será bendecido, y el que maldice a padre y madre muere irremisiblemente. No espere que eso pase si usted no está bien con sus papás. Irremisiblemente, lo dije hace un rato, es una falta que no se puede o no se debe perdonar. Irremisiblemente, muera irremisiblemente. ¿Por qué? Porque los hijos se burlan de los padres. ¿Por eso? ¿Porque no los honran? Honrar no es únicamente respeto. El honrar es cuidar, proteger, sustentar, apoyar. Cuando en la creación le dijo, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, no se les dijo que los olvidaran. No les dijo que ya no los vieran nunca más. No les dijo eso. Hay otro versículo con promesa que veremos más adelante. Mire, le puedo asegurar que hay hijos, y aunque usted no lo crea, que hay hijos que están haciendo algo delictivo ahorita, que están robando, que están matando, incluso que están fornicando tal vez, y aún así le piden a Dios que los bendiga. Y aunque usted no lo crea, y es difícil de creer, hay hijos que no honran a padre y madre, y aún así en actividades que no agradan a Dios, piden que Dios los bendiga. Se nos olvida que Dios tiene esas reglas. Honra a padre y madre para recibir bendición. Yo quiero decirle que este tipo de personas que conocen de Dios y que aún haciendo cosas que no agradan a Dios piden que Dios los bendiga, yo creo que no son de este lugar. Porque en este púlpito, en esta iglesia, nunca se ha predicado permiso para matar, permiso para robar, permiso para delinquir, permiso para humillar a los padres. Nunca se ha propagado una autorización para hacerlo. Ese tipo de personas no se asocian con la gente creyente en Cristo, la cual tiene temor de Dios, la cual frena su boca y frena sus acciones a las cosas que no le van a traer un bien ni para él ni para su familia. Acompáñame a 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 4. Dijimos que hay generaciones que maldicen a su padre
y a su madre no bendicen. Hay generaciones, y la palabra de Dios ya nos persuadía y nos anticipaba algo. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 y 4 dice: también debes saber esto. ¿Sí lo tienen? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Vendrán ¿qué? Repítalo nuevamente. Tiempos peligrosos. Y diga, van a venir. La palabra lo dice. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y déjeme le digo que Dios muda los tiempos, como el día de hoy que está lloviendo. Y los tiempos no son malos. El problema es la gente que está en esos tiempos. Quite la gente de esos tiempos y no va a pasar nada. Los tiempos no son malos. Es la gente que ocupa ese tiempo en ese instante. Y la palabra de Dios lo decía: vendrán tiempos peligrosos. Número 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Déjeme le digo que el hombre amador de sí mismo es peligroso, es egoísta, es arrogante, es altivo. Él busca su propio beneficio. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Qué dice el otro? Avaros. Repita conmigo, avaros. Otra vez, avaros. ¿Usted cree que haya en el mundo más borrachos que avaros? Hay más avaros que borrachos en el mundo. Hay más gente tacaña, hay más gente que retiene. Y cuando tú retienes el poder bendecir a los demás, Dios retiene la bendición sobre ti. Dice también que habrá hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quién? Híjole. Entonces el Señor ya nos decía que iba a haber tiempos difíciles y que iba a haber hijos que maldecían a sus padres y a sus madres no bendecían, y que por consecuencia también iba a haber hijos desobedientes ¿a quién? ¿Ustedes creen que habrá hijos desobedientes en nuestras casas? ¿En la iglesia? ¿Con el vecino? Quizás con nuestros primos, con nuestros hermanos, pero en nuestra casa no, ¿verdad? Hay hijos desobedientes, claro que sí. Hay hijos desobedientes. Y si seguimos leyendo dice ingratos, impíos. Número 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, porque hoy lo malo les parece bueno y lo bueno les parece malo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de quién. Vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, vendrán. Vendrán. Ok. Y los tiempos son peligrosos cuando hay desobediencia a los padres. Yo le decía, los tiempos no son malos. Dios muda los tiempos. Se hizo 4 estaciones al año. Incluso puede mudar el tiempo y la lluvia no es más que sinónimo de bendición. Pero los tiempos son peligrosos por la desobediencia a los padres. Entonces, ¿qué produce la desobediencia a los padres? ¿Qué produce? Tiempos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Tiempos peligrosos. Entre más tengamos hijos desobedientes a los padres, más difíciles van a ser nuestros tiempos. Entre más tengamos hijos desobedientes a los padres, más difíciles serán los tiempos. Si nosotros como padres no nos reeducamos, ¿cómo vamos a educar entonces a nuestros hijos? Y ustedes, hijos que están el día de hoy, no tomen como excusa o como pretexto hacer lo malo
a causa de que sus padres no les enseñaron, porque eso no los justifica delante de Dios. Eso no les da permiso para hacer lo que no tienes que hacer. Si tú conoces de lo bueno y lo malo, no hacerlo. Dice, porque hay de aquel que conoce lo bueno y lo malo y no lo hace, le es pecado. Tú ya lo sabes, lo que tiene consecuencia. Y el pecado es pecado en cualquiera de sus modalidades. Te voy a decir 4 razones para poder bendecir a los padres. Número 1, porque un papá es la figura más cercana de Dios en la tierra. Un papá es la figura más cercana de Dios en la tierra. Jesús, siempre que quiso enseñar de Dios, no dijo Jehová, y aunque Jehová es el nombre de Dios, Él siempre dijo Padre. Si mis hijos no conocen de Dios, la imagen más cercana que pueden tener de Dios es mi propia persona, y aprenderán de mí y andarán como yo ando y harán lo que yo hago. Si mis hijos no conocen de Dios, tengo que ser portador de buen ejemplo, de buena enseñanza, porque la imagen más cercana de Dios en la tierra es un padre. Si el padre es tacaño, el hijo va a ser tacaño. Si el padre es mentiroso, el hijo aprende a decir mentiras. Si el hijo o si el padre no escucha al hijo, el hijo crece y piensa que Dios tampoco lo va a escuchar. Si los padres no le ponemos atención a nuestros hijos, ellos siempre pensarán que Dios no tiene tiempo para ponerle atención a Él. Lo que nuestros hijos vean, eso van a hacer. Por eso en la palabra de Dios nos instruye y nos dice: lo que vistes, oíste y aprendiste de mí, de Dios, eso haced. Eso haced. Por ejemplo, ¿qué hijo le llama por su nombre a su padre? ¿A ustedes sus hijos les llaman por su nombre? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hijo le llama por su nombre a su padre? Jesús nunca le dijo Jehová, y aunque Jehová es su nombre, como ya les decía, nunca le dijo Jehová. Siempre se dirigía a él y le decía como Padre. Aún el Espíritu Santo en nosotros clama diciendo Abba Padre. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar y dirigirse a Dios, ¿cómo les dijo? Cuando oren, oren así: Padre nuestro. La imagen más cercana en la tierra de Dios es un padre. Para que los hijos reciban bendición, tienen que honrar a papá. Tienen que honrarlo. Segunda causa, número 2, porque es bueno y es agradable. Primera de Timoteo 5:4. Les digo que los veo muy serios, tienen frío. Primera de Pedro 5:4, ¿ya lo tienen? ¿Son diestros con la espada? ¿Son rápidos o nos detenemos lentos? Primera de Timoteo 5:4. ¿Ya lo tienen? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, fíjense, aún hasta la generación, dice: aprendan estos primero a ser ¿qué? Piadosos. ¿Para con quién? Para con sus familias. Y la piedad se demuestra de una manera, no nada más con buenas acciones, sino con sustento también. Dice: y aprenda a recompensar ¿a quiénes? A sus padres. Diga conmigo:
yo recompensaré a mis padres. No los escuché. Yo recompensaré a mis padres. Porque el traer honra a los padres trae bendición. Y dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pasaremos al otro punto y más tarde regresaremos a este. Número 3. Porque es un mandamiento con promesa el honrar a los padres. Trae bendición. Número 3. Porque es un mandamiento con promesa. Acompáñame a Deuteronomio 5:16. Cuando lo tengas me dices amén. Ya casi estamos a punto de terminar la introducción. Deuteronomio 5:16. ¿Sí? Bien. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongadas tus días y para que te, ¿qué? Para que nos vaya bien, ¿dónde? Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue sobre esta tierra y aparte te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa. Si bien hay 10 mandamientos que otorgó Dios a Moisés, y entre todos los 10 mandamientos hay uno que tiene promesa. Los demás simplemente dijo hazlo y no hagas aquello. Y este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida sea larga y próspera sobre la tierra y aún tengas bendición en ella. Es el primer mandamiento con promesa. Si usted le dice a sus hijos, un ejemplo, si usted le dice a sus hijos, si me pasas las materias de tu escuela, física, artística, taller, química, si me pasas todas las materias, pero si me pasas matemáticas, te prometo que te voy a dar una bicicleta. ¿Qué materia fue la más importante para el padre en este ejemplo? Matemáticas. Pues haga de cuenta que Jesús dijo lo mismo. Dios mostró los mandamientos y dijo, aquí están los 10 mandamientos y todos son importantes, pero quiero que uno enfatices en lo principal. Y fue el de honra a tu padre y a tu madre para que tu vida sea larga y próspera sobre la tierra. Entonces, este mandamiento le es importante que lo apliquemos y lo pongamos como práctica. Es un mandamiento que trae promesa. ¿Y puedes repetir conmigo para no dormirnos? Dice, honrar padre y madre es el único mandamiento con promesa. Por lo tanto, a Dios le interesa que yo lo cumpla más que de ningún otro. Amén. Es el único que ofrece algo a cambio. Si lo cumplimos, traerá promesa. Número 4. Dije 4 razones y ya voy en la 4. Para que nos vaya bien. ¿Por qué debemos de honrar a papá y mamá? Para que nos vaya bien. Leímos hace un rato el versículo de Deuteronomios. El que honra a padre y madre, Dios dice que le irá bien. Y a mí me va a ir bien. ¿Lo crees? ¿Lo podemos repetir con nuestra mano derecha en alto? Señor, dice tu palabra que el que honra a padre y madre, le irá bien. Y a mí me va a ir bien, siempre y cuando honre a mis padres. Amén. Bien, volvamos a 1 de Timoteo 5:4. Creo que ahí lo tenemos en la pantalla. Y leímos hace un momento, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda
Aprendan estos primero a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres. El recompensarlos lo habla en un contexto propiamente también económico. El recompensarlos, dirás, híjole, me pasé todo el domingo con mi papá, después de que ya estás fuera de casa. Eso no es recompensarlos, es estar un tiempo con él. El recompensarlos significa también portarte bien y poder apoyar, sustentar a la medida que Dios te lo permita. Honra a papá y mamá para que tu vida sea larga y próspera sobre la tierra, porque esto es bueno y es agradable a Dios. ¿Y el beneficio quién lo tiene? Nosotros. El bendecir a papá y mamá trae una bendición. Diga conmigo otra vez: mis padres deben ser recompensados por mi persona. Gracias. ¿Cuántos van a honrar a sus padres? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos? Están atentos, porque trae bendición, trae promesa. Y no lo hacemos por eso, más adelante lo vamos a aclarar. Cuando se habla de honrar, se está hablando de lo económico. Se está hablando de lo económico. Si vas a honrar a tu padre, ¿cómo lo vas a honrar? Con money, con cash, con plata, con dinero, con casas, con bienes. Ya no le está gustando, ¿verdad? Con carros. ¿Con qué vamos a honrar a nuestros padres? Con bienes, con cash, con lo económico. Porque si honramos a padre y madre, Dios traerá bendición y prolongará nuestra vida sobre la tierra que Dios nos dio. Seremos hijos que bendeciremos y honraremos a nuestros padres. Si el Señor dice honra a padre y madre, para que nos vaya bien. El contexto, como le dije hace rato, es económico. Cuando nos tocan el bolsillo le pensamos, incluso para ofrendar y a veces para diezmar, pero ese es un principio de obediencia. Dios no necesita nuestro dinero, necesita ver nuestra obediencia. La obediencia tiene recompensa. Hijos que obedecen a padre y madre son bendecidos. La obediencia siempre trae una bendición, porque ¿qué padre premia a un hijo que es desobediente? Dígame quién. Dígame quién. Nadie, solamente nuestro Padre Celestial, que aún siendo malos, Él nos da buenas dádivas. ¿Verdad? Acompáñame a Mateo 15, versículo 4. Mateo 15, versículo 4 al 9. Creo que ya nos está cayendo el 20. Honra a padre y madre para que nuestra vida sea próspera y larga sobre la tierra. Y el honrar, aparte de respetar, es también con money, con cash, con dinero. Suelten. Hay más bendición en lo que te despojas que en lo que retienes. Dios bendice al dador alegre. ¿Sí? Y cuando Dios trae bendición, dice que no añade ¿qué? Tristezas. Entonces cuando tú vayas a honrar a tu padre y a tu madre, dalo con gusto, dile: ¿qué crees, papá? Aquí está este money, aquí está este cash, espero te sirva de algo. Bendícelos. No vaya únicamente a la casa de sus papás a saludarlos o a regañarlos incluso. Mateo 15, versículo 4 al 9. ¿Ya lo tienes? Dice: porque Dios mandó diciendo, ya lo habíamos leído, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. 5. Pero vosotros decid. El problema es que a veces decimos: no, Señor, si hoy no tengo. No, Señor, es que yo esto y yo el otro. No, usted no diga nada. Usted simplemente cumpla lo que la palabra de Dios dice. Por eso el Señor puso ahí: pero vosotros decid. Cualquiera que diga a su padre y a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello que con que pudiera ayudarte, en pocas palabras diciendo: primero, que es lo primero, honrar a Dios con tus bienes, con tus primicias, con tus diezmos, traer a Dios lo que es de Dios, lo traes.
Pero no digas, papá, mamá, ¿qué crees? Que lo que te iba a dar, ya se lo di a Dios. No digas eso. La palabra de Dios aquí lo dice: nosotros decid, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera yo ayudarte, como diciéndole, quisiera, pero no puedo. Y Dios dice en su palabra que no detengamos esas bendiciones, que el que no suple para los suyos está siendo mentiroso a Dios. Y a veces detenemos la bendición de honrar a padre y madre y decimos que no es malo primero traer a Dios lo que es de Dios y enseguida honrar a tu padre y a tu madre y luego suplir el presupuesto de familia, pero decimos, es que te iba a dar, pero no pude. Número 6, dice, ya no ha de honrar a padre y a su madre, dice, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pero el Señor le dijo en el versículo 7, ¿qué les dijo? ¿Cómo les dijo? Hipócritas, bien profetizó en vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos ¿de quién? De hombres. Busquemos no detener la bendición de Dios. Diga, voy a hacer por mis padres más de lo que hasta hoy he hecho. Quiero recibir la bendición de Dios y ser obediente a su palabra. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Mis padres, entonces, si usted lo acaba de decretar y declarar con su boca, porque lo que declaramos con nuestra boca es hecho. Si usted lo decretó y abrió su boca para decirlo, entonces sus padres formarán parte de su presupuesto quincenal, semanal, anual, diario. Incluirán a sus padres en el presupuesto. Aparte del gasto del teléfono y demás, pongan una línea después de los diezmos, honrar a papá y a mamá, con bienes y si es necesario, con cash, con dinero, porque Dios trae bendición al hijo que honra a padre y madre y prolonga su vida sobre la tierra. Yo creo firmemente que los que bendicen a sus padres les va bien, les va bien. Yo creo firmemente en eso, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y se va a hacer. Él lo dijo y se va a hacer. Y los que han bendecido a sus padres han sido bendecidos de alguna u otra manera. Quizás no como esperan, quizás no en el tiempo que ustedes desean, pero han sido bendecidos. Yo me atrevo a afirmarlo que así ha sido hecho. ¿Usted cree que Dios le ha bendecido meramente por suerte o por casualidad? ¿Usted cree que el carro que trae es porque, no, hombre, me lo merezco? Dios ya lo tenía para mí. De alguna u otra manera has obrado bien, has tenido obediencia a Dios, tal vez en algunos conceptos, pero no se te olvide bendecir a tus padres. Dios lo ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo a la medida de su obediencia. Los que no tengan padres pueden también bendecir a sus suegros. Los que no tengan padres pueden también bendecir a sus suegros. ¿No hay suegros aquí? Que digan amén. ¿No hay suegros? ¿No? ¿Por qué no? Podemos bendecir también a nuestros suegros. Llegan a ser también nuestros padres en un momento, ¿no? Hay hijos que sueñan con tener casas, comprarles un carro, un padre. Y no es malo soñar. Dicen que los hijos tendrán sueños. Y no es malo soñar para tenerlos.
Si tus padres aún tienen la posibilidad, son ricos o tienen una posibilidad económica, y si en ti Dios ha puesto un sueño de regalarle una casa, un carro o algo que Él necesita, no te detengas. Porque la razón o el cuestionamiento es honrar a los padres, no por la necesidad que pudieran tener. Si Dios puso en tu corazón honrarlos, hazlo, aunque lo tengan, aunque no lo necesiten, porque lo que quiere ver Dios es tu obediencia y tu corazón. A Dios no le damos por necesidad, le damos por obediencia, le damos por honor a su nombre. Cuando traemos los diezmos al alfolí no es por necesidad, pues Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita nuestro dinero, necesita ver que le honramos. Hijos que honran a padre y madre desatan una bendición sobrenatural, desatan algo que no podemos explicar, bendición tras bendición sobrenatural sobre nuestras vidas. Cuando obedecemos y honramos y respetamos a nuestros padres, nos estamos abriendo los cielos de bendiciones. Cuando yo era niño, yo soñaba con regalarle algo a mi mamá. A lo mejor no trabajaba, no tenía dinero, pero ¿qué creen? Que por alguna otra circunstancia había gente que me lo daba. Incluso a veces me llegué a encontrar algo de dinero. Y yo soñaba con comprarle un Tupperware, porque en aquel entonces los Tupperware eran lo máximo. Y a lo mejor para mí era mi sueño. Y a lo mejor mi mamá ni lo necesitaba. O a lo mejor igual ya lo tenía. Pero es algo que hoy he aprendido. Honrar a papá y mamá para que mi vida sea próspera y larga sobre la tierra. Honrarlo para que mi vida tenga bendición. Quiero hacer un paréntesis también. Sé que no es el tema, pero los varones que estamos aquí también podemos honrar a nuestras esposas. No le digas: te voy a comprar el horno nuevo que quieres en casa. No le digas: mi amor, te voy a comprar tu refri. Porque no es para ella, es para todos los de la casa. Y eso no es honrar, eso es proveer de lo que necesitan en casa. Honre a su esposa con algo diferente, con algo personal para ellas. Que su esposa les diga: mi amor, esto no era necesario. Y que tú le digas: tal vez no era necesario, pero tú te lo mereces. ¿Cuántos varones están dispuestos a honrar a sus esposas? También trae bendición el honrar a las esposas. Voy a honrar a Dios, entonces, pero también voy a honrar a mis padres. El orden es así: honro a Dios con todos mis bienes y honro a mis padres, y lo incluyo en el presupuesto de mi quincena. Porque cuando yo honro a mis padres, me va bien a mí. Y cuando honro a Dios, le va bien a mis hijos. Porque la bendición de Dios se permea a través de los padres hacia los hijos de una u otra manera. Dios es una fuente de bendición. Cuando cumplimos sus enseñanzas y obedecemos a lo que está escrito, Él trae una bendición. Ya lo dije hace rato, bendición tras bendición. Y vamos a terminar yendo al libro de Malaquías, versículo 1 y 6, donde Dios nos deja una gran enseñanza. ¿Ya lo tienes?
¿Ya lo tienes? Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, ¿soy yo padre? ¿Dónde estará mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decid, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dijo Jehová de los ejércitos. El hijo honra al padre, y lo vamos a honrar con lo mejor que tenemos, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestros bienes, no con lo que nos sobra, no con lo que ya no utilizamos, no con el tiempo que nos sobra, porque hay que dar en vida lo que en vida merecen nuestros padres. Si lo vamos a traer, como Jehová le dijo a los sacerdotes, ¿crees que voy a recibir esa ofrenda en mi altar? Al cabrito cojo, al cabrito ciego, aquel que es malo, deshonramos a Dios. Cuando le lleves a algo a tus padres, llévale lo mejor, dale lo mejor que necesita. La bendición activa el potencial para lo cual fuiste creado. La bendición cancela, anula y revoca toda maldad generacional. Porque si tú eres bueno delante de Dios y obedeces y honras a padre y madre, entonces el Señor promete bendecir tu vida. En este ejemplo que leímos, los sacerdotes le decían a su pueblo: trae lo que puedas, lo que quieras. Al fin y al cabo, Él ve el corazón. No pienses así. Dale a tus padres lo mejor. Dale lo mejor. Dale lo mejor. Quizás ellos no te lo estén pidiendo, porque hoy en día hay padres que sí reclaman a los hijos lo que ellos sembraron en el concepto económico o en el concepto profesional. Pero yo te digo hoy, padre, que no esperes de recibir de los hijos eso, porque era una responsabilidad tuya educar, proteger, inducir a otros hijos a ser hombres de bien. Y no están obligados a restituirte lo que invertiste en ellos. Aquí están mis hijos y yo se los he dicho: ustedes estudian para sí mismos. Me basta con que caminen en los caminos de Dios. Me basta con que sean obedientes a Él y que dependan de Él y no de mí, porque de Dios viene toda la provisión. Tal vez hemos estado fallando como hijos también, y como hijos no hemos honrado a nuestros padres. El honrar, ya lo dije, aparte de respetar, sustentar, proteger, es también ayudar económicamente. Y lo reconocemos, que hay tiempos peligrosos y como consecuencia hay maldad de nuestros hijos. Pero tenemos un Dios grande y poderoso, que es más grande que cualquiera de nuestros problemas, que es más grande que cualquiera de nuestras necesidades, que aún es más grande
con ese amor de lo que nosotros podamos dar. Dice la palabra que con amor eterno Él nos ha sustentado. Y por lo tanto, a pesar de que somos malos, Él ha prolongado misericordia. Por causa de la deshonra a Dios, en este versículo el pueblo de Israel, el pueblo dejó de ver a Dios. Tuvieron que pasar 400 años de silencio del libro de Malaquías del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero ¿qué crees? Que cuando Dios vuelve a mostrarse hacia el pueblo, lo hizo con una gran ofrenda. Lo hizo honrando al Padre. Dice la palabra en Juan 3:16, que amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito,